Y nos vamos a ocupar de la actividad legislativa y de un proyecto de ley muy importante que se debate actualmente, aunque en esta jornada se ha postergado hasta el próximo jueves en la Cámara de Diputados su tratamiento. Me refiero a un proyecto de ley que tiene un largo título, que es el siguiente: Proyecto de Ley de Abreviación Procesal, Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas y Mujeres. Ya se ha hablado algo del tema. Es muy importante, quizás no se le ha dado la relevancia que corresponde porque va a implicar un cambio significativo en el tratamiento de varios procesos. Vamos a hablar de esas características con Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, que nos visita esta noche en Bolivisión y en Hora 23. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes de Hora 23. Ya dimos el nombre de ese largo proyecto de ley de abreviación procesal y ya que se menciona la palabra abreviación, brevemente, ¿cuál es el espíritu de esta norma para quienes aún no la conocen? Cambiar el régimen de aplicación de medidas cautelares. Estábamos revisando datos. Es una vergüenza, lo digo públicamente, que de los más de 19.000 personas recluidas en los diferentes centros penitenciarios de Bolivia, En todo el país, datos actuales, aproximadamente 13.000 están con detención preventiva. De cada 10, más o menos 7 con detención preventiva. Una clarísima mayoría. Así es. Cuando lo correcto, lo lógico era que estén ellos con sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, estamos en una modificación. Primero, no va a proceder la detención preventiva, no estoy diciendo el juzgamiento o la sentencia, a mujeres embarazadas. Es una lástima que la mujer embarazada dé a luz en un centro penitenciario, detenida por delitos patrimoniales, por una estafa, por un robo famélico. Está detenida ahí, en la cárcel. Las personas con enfermedad terminal, es decir, con detención preventiva. Los abuelos mayores de 65 años, un peligro para la sociedad, un peligro están haciendo obstaculización con detención preventiva. ¿Los 3 casos que menciona, diputado, independientemente de la gravedad del delito? No. Ahí hay una excepcionalidad. Aclaración. Asesinatos, feminicidios, delitos de corrupción, principalmente, o trata y tráfico, no, sí va a proceder la detención preventiva. Pero en los demás delitos, no, como regla no se va a aplicar la detención preventiva, sino la libertad, un primer elemento. 2, estamos subiendo la aplicación de medida cautelar, es decir, ahora en los delitos cuyas penas privativas de libertad sean iguales o mayores a 3 años, procede la detención preventiva. Ahora estamos diciendo que en delitos patrimoniales, en delitos cuya pena privativa de libertad sean iguales o menores de 6 años, recién procede la detención preventiva. En hurtos no va a proceder la detención preventiva. En otro tipo, en robo, no va a proceder la detención preventiva. En estafa, estelionato, no va a proceder, excepto que sea un robo agravado, excepto que sea una estafa o un estelionato con víctimas múltiples. Entonces estamos estableciendo ese tipo de característica. Y en los demás delitos cuyas penas privativas de libertad sean menores o inferiores a 4 años. Esa es la otra modificación. Ahí está muy claro. ¿Qué pasó hasta el momento para que haya tantos casos con detención preventiva? Se suponía, de acuerdo a la ley, que se presumía la inocencia del acusado, pero parece que en la práctica sucedía al revés, que se presumía la culpabilidad. Así es, o sea, uno tenía que ir temblando una imputación y estaba seguro que le iban a detener, cuando debería ser a la inversa. Esa persona debería estar seguro que le van a dar libertad y que solamente, excepcionalmente, como decimos los abogados, de última ratio tendríamos que aplicar una detención preventiva, porque es una vinculación directa a uno de los derechos fundamentales que tiene el ser humano, el derecho a la libertad y la libre locomoción. Otro elemento que está modificando este Código de Procedimiento Penal es respecto a las famosas audiencias, ¿no? El juez dice, este es mi procesito, yo tengo que agarrarme este expediente y solo yo puedo resolver. Y las audiencias va a ser de acuerdo a mi horario, a mi conveniencia. Y disponibilidad. Así es, ¿no? Claro, cuando hay plata, las audiencias se realizan a la mayor brevedad posible. Cuando el imputado es pobre,
tiene que esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Cuál va a ser el cambio? Ahora se va a crear una gestora de audiencias, independiente de los juzgados. Esa gestora va a señalar día y hora de audiencia del juez. Aquí está el expediente y usted resuelve oralmente en audiencia la resolución. Es decir, el juez estará obligado a cumplir esa disposición. Ya no dependerá de si está tomando café, de si tiene tiempo, si tiene algún otro interés entre comillas. Se falló y no vino. Y si no vino, entonces la gestora de audiencia le va a dar el mismo proceso a otro juez con la misma competencia y le dice, vaya a resolver esto. Respecto al primer grupo de casos que mencionamos, entraría en vigencia una vez que se apruebe la norma para ser aplicado con los nuevos casos o tendría un carácter retroactivo y se aplicaría a las personas que actualmente están con detención preventiva. Usted sabe que en materia la ley rige para los venideros, excepto en materia penal cuando beneficia hacia el imputado. O sea, la famosa retroactividad, pero se va a poner en vigencia este nuevo Código de Procedimiento Penal en agosto, debido a que obviamente hay una lex vacancia de 3 meses para la adecuación. Otra modificación que se está estableciendo en la ley de abreviación procesal es respecto, por ejemplo, a la inasistencia del abogado. No voy, porque quiero dilatar el proceso, quiero chicanear. Entonces ahora le van a decir, usted no ha ido, señor abogado, sanciona proceso disciplinario en el Colegio de Abogados o en el Ministerio de Justicia por falta gravísima en el ejercicio de su función. Fiscal no viene, muy bien, tiene que ser reemplazado inmediatamente, en 5 minutos, y si no vino ese fiscal, proceso disciplinario por faltas gravísimas con destitución de su cargo. Entonces así se va a evitar que las audiencias se suspendan de manera reiterada, permanente. Ahora la norma, o el proyecto de norma más bien, habla respecto a la lucha integral contra la violencia a niños, niñas y mujeres. En este campo, ¿cuáles son las disposiciones novedosas? Una niña que es violada actualmente, el dato es escalofriante. El tercer delito más común cometido por los bolivianos es violación niña, adolescente. Increíble. Más de 4.000 personas detenidas preventivamente por el delito de violación niña. ¿Qué ocurre en la práctica? A una niña se lo viola en el área rural. Esa niña tiene que trasladarse todavía a la ciudad, hacerse revisar con el médico forense. Para la certificación correspondiente. El médico forense bien le puede recibir, o bien no, les haga fila, vuelva mañana, pasó, y mientras tanto las evidencias que se pueden obtener de un diagnóstico desaparecen. Ahora estamos diciendo que las mujeres agredidas, violadas, los niños, niñas, adolescentes violadas, pueden ir a cualquier médico público de su comunidad, ¿no? Él va a verificar y va a emitir un certificado médico y va a hacer las pruebas necesarias para mantener, y no va a haber una doble victimización, no va a ir de médico a perito, al médico forense, etc. Eso va a ser suficiente indicio para generar una imputación, un grado de responsabilidad. Eso sí, tiene que ser un médico del servicio de atención pública, requisito número 1, y requisito número 2, no es necesario que tenga la especialidad, por ejemplo, de forense. No, eso está establecido en esa modificación. Se está dando medidas preventivas. ¿Qué ocurre en la actualidad? Una niña, disculpen que lo ponga el ejemplo para que entienda la gente. ¿Quiénes son los autores de la comisión de un delito de violación? Generalmente el entorno familiar, el padre, el hermano, el cuñado, el padrastro, el compadre. Entonces esa niña denuncia, la madre denuncia una violación, ¿no? Y el fiscal le dice, bien, pero tiene que usted ir al médico forense, tiene que ir todavía a prestar su declaración, tiene que ir todavía a una audiencia cautelar. Desde la denuncia hasta la aplicación de medida cautelar ha transcurrido 2 meses, 2 meses en el mejor de los casos, y la niña violada sigue conviviendo con el padrastro, o la mujer agredida sigue conviviendo con el esposo. Y generalmente ha ocurrido casos específicos donde la mujer le ha denunciado al esposo agresor. Y él ha sabido de eso, le han notificado, y con más rabia ha venido y lo ha pegado peor, o finalmente lo ha matado. ¿Qué va a cambiar con esta norma? Ahora se le está dando la atribución para que el policía, el fiscal o un organismo protectivo de la niñez, de manera inmediata,
pueda aplicar medidas protectivas en favor de la víctima. ¿Qué significan medidas protectivas? Es decir, puede ordenar inmediatamente el desalojo del esposo de la casa, o que no vaya por un radio de circulación de más de 1 kilómetro. Que no se acerque a la presunta víctima. A la víctima, a los niños. Puede instruir una asistencia familiar provisionalmente. La tenencia de los hijos a favor de la mujer. ¿Cómo va a estar conviviendo la mujer, el niño violado con el padrastro, por ejemplo, o de sus padres? Entonces son medidas inmediatas que se van a aplicar para que no se vulnere los derechos de la niña, no se vulnere los derechos de la mujer. Por último, diputado, luego de este breve y eficiente resumen del contenido de este nuevo proyecto de ley, ¿qué se va a hacer para que efectivamente se cumpla? Tenemos muchas buenas leyes en el país, pero el sistema judicial ha buscado una y mil formas de no cumplirlas, o de cumplirlas parcialmente, o de cumplirlas mal. ¿Qué nos garantiza que lo bueno que está en la letra se va a cumplir en la práctica? Hay mecanismos sancionatorios que se está estableciendo en esta ley. Procesos disciplinarios, destitución de fiscales, destitución de malos abogados, y fundamentalmente una colaboración activa del Ministerio Público. Y bueno, es el pueblo el que tiene que controlar, son las instituciones que tenemos que fiscalizar. Y en caso de incumplimiento, vulneración, errática interpretación de la ley, tenemos nomás que sancionar. Muy bien, ahí están las características de este proyecto de norma. Va a volver a ser tratada este jueves. Y por último, ¿una estimación de cuándo sería aprobada? Posiblemente esta semana. En Cámara de Diputados va a ser aprobado esta semana. Hoy, el día de mañana, jueves. Muy bien, una buena noticia. Gracias, diputado Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, por esta información que genera esperanza ante un panorama de verdad de desazón, en muchos casos cuando se habla de la justicia, particularmente en los campos que hemos mencionado. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.